Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa Nutridos. Casi digo esto un poco. Bienvenidos al programa Nutridos. Hoy viernes, un viernes más para hablar sobre alimentación, nutrición y actividad física, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Justamente tenemos invitado, tenemos casa llena. Yacir, vamos a empezar a saludar a todos los miembros que estamos al aire. Dale, Yacir, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos a la hora que nos estén escuchando, porque No ahora tenemos en YouTube incluso, así que nos pueden ver en cualquier momento del día, en cualquier momento del año incluso. Bienvenidos otra vez a su programa de todo un poco en este día viernes, que lo estamos disfrutando seguramente nosotros Nutrido, como ustedes también. Oye, de todo un poco, nutrido. Pero... Nutridos. Oye, ¿qué está Tú dices pasando? de todo un poco. Pero yo me equivoqué, pues. Ya lo corregí de entrada. Y De paso que a mí no me ponen en el intro. Es correcto. Eso ya ahí sí ya no tengo problema. Ya no puedo cómo defender aquí a la producción. Pero Bien. Bueno, esperamos Ninguno de los dos que lo disfruten supera. su programa el día de hoy. ¿Cómo Paul te- Flores, cómo te estamos fue? también contigo hoy. Dispara, Paul. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, aquí feliz de estar en un viernes más en compañía de amigos, bueno, y también del invitado de hoy que nos acompaña, Alejandro Ñáñez. No sé si voy a hablarles sobre tu preparación, tu formación, ¿no? Él es cursante de la licenciatura de Educación Física, Deportes y Recreación en la Universidad de Guayaquil, estudiante de la certificación internacional como entrenador personal en fitness en el Health Institute, y él se define como un amante del movimiento, ¿no? Entre otras cosillas por ahí que bueno, ya vamos a ir conversando en el transcurso del programa. Con una experiencia en deportes no convencionales, se podría decir. Exacto. Vamos a hablar de esos. Y el tema del programa que nos trae hoy es la importancia de la preparación física en los deportistas empíricos. Me Muy corrige bien. si me equivoco. No, estamos bien. Preparación física en los deportes empíricos. De una vez que se presente. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Gracias. Bienvenido. El Gracias por micrófono la son tuyos. bienvenida. Ah. Paul, gracias por la invitación. Gracias Ya a todos sabe. por la invitación. Buenas tardes con todos los oyentes, los que están en el directo. ¿Puede subir un poquito más el tono de voz? Listo. Hablamos un poquito más fuerte entonces. Dale, Por si dale. acaso, ¿no? Bueno, primera vez por acá. Muy contento de la invitación. First time. Primera vez. Bien, ¿cómo te sientes? Bien emocionado. No se nota, ¿no? Pero bueno, está Justo a emocionado. punto del cumpleaños de la radio, ¿Sí? ¿no? Sí. Sí, así Ah, es. Mañana eso- estamos Mañana, cumpliendo ¿no? 15 estamos años. cumpliendo. ¿Cuántos años? Paul? 15 años, 15 15 años. años. 15 años. ¿Le, o 15 le van a bailar el vals o 15 no? añitos. No, Paul Flores es el que va a bailar. ¿Verdad, no? Él es el. Lo vas a hacer bailar. Va a estar de rosado, dice. Va a poner la coreografía. Bueno, Alejandro, ¿qué tal? Échate Coméntanos la- un poco de a qué te dedicas, qué es lo que realizas desde tu parte profesional o de tu aspecto también laboral. Pues coméntanos un poco. Bueno, me he movido en el área del deporte desde mi infancia y mi adolescencia. He probado muchísimos deportes, he cambiado en muchos deportes, pero desde niño siempre estuve enamorado un poco del movimiento en general. De la actividad física. De la actividad física, Ok. pero tenía un particular gusto por las películas de Jackie Chan. Ok. Ah, Yo era enamorado de cómo ese sujeto se esa fue tu trepaba inspiración. y se movía y se escondía por todas partes. Yo dije, yo quiero practicar algo así. Oye, eso no es como parkour un poco, ¿o no? Sí, Metía cosas de parkour ahí. Pero lo que pasa es que en ese momento En esa época no sabía. nadie sabía. Claro. Como que el No se mundo no hablaba de conocía lo parkour. que era el parkour, Exacto, exacto. no sabíamos tal vez. Entonces yo practiqué muchos deportes. Ya al final de mi adolescencia y la última etapa de mi colegio me enfoqué muchísimo en el baloncesto. Y jugué bastante baloncesto. Estuve participando en torneos allí en mi ciudad. ¿De cuál ciudad nos puedes decir? Palmira Valle, en Colombia. Ok, vale. Y enfocándome mucho. Y desde ahí ya empezaba a meterle mucha cabeza y mucho conocimiento empírico en esto de lo que el tema que vamos a tratar hoy es la preparación física, que buscaba complementarme como deportista porque siempre pues estaba en la ambición de ser mucho mejor. Interesante.
Y dime. No, continúa. Y tiempito después conocí lo que era el parkour. Entre unos amigos así, un domingo viendo una película, un chico me dice, ¿ya te viste B13? Ni idea de qué era eso. Le dije, no, parce, no me he visto ni la primera. Claro. Pero resulta que esa película se llama así, B13. La vimos, me enganché de una con esa película. Fue donde un amigo tenía un cyber. Ajá. Y me quemó la película en DVD. Parce, me vi esa película un montón de veces. O sea, la pirateó, en otras palabras. Sí. Ah, ya, ok. Estoy confesando aquí que pirateamos. No, dale, Tiempos continúa, mozos. continúa. Está bien. Está bien ese timeline de tu... Claro, de tu hay inicio, que contar La todo inspiración. Sí. Claro. Fue la inspiración a lo que te Él llevó me a lo la- que haces ahora. Me la quemó. Ajá. Y luego él me dice, yo conozco eso es un deporte francés. Y me bajó en otro DVD como unos 15 videos de esa época. ¿En qué año estamos hablando de eso? Eso fue 2008. 2008. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo tenía 16, cumpliendo 17 Ok, años. está... Sí. La Y flor de la yo no podía adolescencia. creer. Y Sí, la flor de la no, pues ya estaba formado físicamente Ajá. en un deporte. Y eso ya lo vamos a tocar más adelante. Haber entrado a querer practicar este deporte a esa edad, Ajá. ahí hay muchas bases que faltó preparar. Eso lo vamos a tocar dentro de lo que vamos a hablar hoy. Vale. Pero bueno, como yo ya estaba enamorado de ese movimiento, yo no podía creer que fuera un deporte y que se pudieran hacer esas cosas. Y ver pues a estos locos rusos y franceses haciendo estas cosas, yo dije, no, yo tengo que practicar eso. Claro. Me junté con unos amigos del colegio, les mostré los videos, se engancharon de una y empezamos a probar. Era error, falla y corrección. Ok. Así nos tocó ir probando. Hablas del Como- parkour, ¿no? Hablando del parkour, claro. ¿Cuántos huesos fracturados hasta ahora? En parkour ninguno. Ninguno. Ah, ya, muy bien, está bien. Sí tuvo un accidente, bueno, que también que lo vamos a conversar en su momento, como fue la rehabilitación y regresar, que fue una que estábamos Fractura de tibia y conversando, peroné. fractura de Fractura tibia y de peroné. Fractura de tibia y peroné. Hubo un accidente en bicicleta, Sí, de ¿verdad? tránsito. De bicicleta y no en lo que hace, sino que fue totalmente Exactamente. algo Totalmente distinto. ajeno. Yendo y viniendo ajeno a de tu- entrenar. Así capaz, es la vida. probablemente. Sí, venía justo de jugar los juegos internos de la universidad, de la Ajá. facultad de aquí en En la la Universidad de estatal. Guayaquil. Ese día jugamos de todo, fútbol, atletismo, voleibol, no sé qué, y celebrando porque O ganamos. sea, de todo, no le pasó nada. Simón. Haciendo Jugando a la triatlón prácticamente. Pero va a una bicicleta, ¡pac! Sí. Se fregó todo ahí. Y bueno, en el contexto Cosas de que la nos vida. conocemos también de la actividad física, pues, ¿no? Ustedes sabrán que mi actividad cuando era estudiante universitario fue la escalada deportiva. La escalada. Y en ese contexto nos conocemos Claro, también sí, nos porque conocemos de esas. ¿También haces son- escalada, Alejandro? Probé escalada, entrenaba escalada. Es que les llama la atención, si tú ves las personas que hacen parkour, alguna vez los vas a ver haciendo yoga o escalada, Claro. porque son actividades que los ayudan en el trabajo de su memoria espacial y el tipo de fuerza que tienen también y coordinación les ayuda también bastante. Están afines también. Yo creo que hay que hacer una aclaración para la gente que nos está Dale, escuchando. dale. Contémosles qué es el parkour porque no lo hemos cantado bien. ¿Qué es el Exactamente. Sí, sí, parkour? muy bien. Nos están escuchando. Yo sé que de pronto por ahí sacan el término y ya es un poco más popular que hace algunos años. Pero el parkour se define como el arte del desplazamiento, Ok. en el que utilizamos las habilidades físicas, el cuerpo humano como tal, para desplazarnos de un punto A a un punto B lo más eficientemente posible. Ok. Entre esas están las 5 habilidades físicas, que es correr, trepar, saltar, girar y rodar. Ok. ¿Sí? Girar y rodar. Las Ok, dos que últimas. componen el parkour o en general. En general los movimientos Ok. naturales, correr, Lo puedes saltar, trepar, girar y rodar. Y rodar. Sí, ahí Ok. están. Vale. Creo que ahí debería añadirse balancear, que nunca estaba en el libro, pero ahí debería ¿Y añadirse por qué no balancearse. está? ¿Por qué tú crees que no está eso en el libro? No sé, no. ¿Y por qué tú consideras que es necesario que esté? Justo hace algunos años hablamos de dos cosas que tocamos, de esas cositas que el cuerpo, hay dos cosas que no hacemos mucho, o que el cuerpo está diseñado para hacer y que no lo hacemos. Una es colgarse y otra es no usar zapatos todo el tiempo. Claro, a ver, Ah, Paul, ok. ¿por qué esa teoría? Yo creo que en algún momento me has explicado eso un poco. Y eso es lo que me llamaba la atención también de la parte del yoga, que es la coordinación y el balancear. Porque Eso siempre es. tienes una predisposición hacia un lado del cuerpo, que es el que tiene mayor manejo del balance, incluso de la fuerza. Ujú. Y cuando haces yoga te das cuenta cuál te toca trabajar. Ok, Incluso claro. creo que el mismo contexto de la palabra yoga, si no me equivoco, no es lo mío, eso es lo de Romina. Romina, para que- todo que eso, es la es- señora esposa de Así es. señor Paul Flores Pérez. que es el equilibrio prácticamente, Ajá. ¿no? entre esa parte. O sea, eso fuerte y mental. significaría yoga, equilibrio. Ujú. Ok, perfecto. Yacir, ¿tienes alguna Bien. pregunta? No, por ahora no.
A medida que vayamos avanzando en la entrevista. vayamos van avanzando. Ok, dale, saliendo. entonces nos introducimos un poco en el tema, ya que hemos escuchado la historia de Alejandro. Introduzcámonos un poco en el tema, Paul Flores P. Entonces, ¿qué te parece si defines qué sería la primera parte, que el dato empírico, ¿no? ¿Cómo es esta Listo. actividad o este deporte empírico? Bueno, vamos a definir primero qué es un deportista empírico, que creo que es lo más importante. Un deportista empírico es cualquier persona que realice un ejercicio físico con conocimiento propio, que se anima, que se introduce a hacer actividad física por X o Y razón, por cuenta propia, porque decide, yo quiero empezar a salir a correr, a mí me gusta el ciclismo, me estoy animando a practicar yoga, ¿sí? Quiero ir al gimnasio, ¿sí? Todas esas actividades por cuenta propia y sin el conocimiento profesional, llamémoslo como deportista empírico. Ok. Algo empírico es algo de la práctica para todo Exacto. esto, ¿no? Entonces, que lo haces bajo, digamos, no tienes una instrucción profesional Exacto, detrás, no ¿no? hay una Alguien que te esté instrucción piloteando no lo tienes, sino que lo haces a pura intuición. Eso Pura sería algo intuición. empírico, ¿no? Ok, para tenerlo en Con claro. herramientas que ahora se manejan mucho, como son los videos, o hacerte tú mismo un video y vas haciendo prueba, error, corrección, de acuerdo a cómo quieres que te salga y cómo te ves. Que te vas Claro, pero el practicando. cómo quiero que me salga, supongo que se fundamenta en algo que previamente he visto a alguien técnico. Pero ¿cómo identifico que esto es técnica o no? O en qué momento hago esa técnica? ¿Cómo hago todo eso? Si soy empírico. Muy buena pregunta. Todo eso está desglosado aquí en el temario de En la, hoy. en la polla que tiene ahí. Sí, aquí yo traigo el temita desglosado. Dale. A ver, vamos a hacer una aclaración para que tengamos bien claro eso. Vamos a dividir lo que es la actividad física y el ejercicio como tal. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, antes de hacer esa aclaratoria, nos tenemos que ir a un corte, el primer corte, por lo cual dejamos ese tema ahí, lo dejamos ahí en suspenso y volvemos y lo discernimos. ¿Les parece, chicos? Perfecto, me parece Dale, muy bien. Vamos. bueno, nos vamos al primer corte. Story begin, we're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos de regreso en su espacio Nutridos, un viernes más, aquí con casa llena y con invitado un amigo como es Alejandro Ñáñez. Y bueno, les recuerdo de paso el número al cual pueden hacer sus preguntas e inquietudes, es el 0998 21 21 17, nuestra línea de WhatsApp abierta para todos los mensajes que nos quieran mandar, tanto al invitado como al staff de Nutridos. Y el tema que nos trae hoy es la importancia de la preparación física en los deportistas empíricos. Y bueno, antes del corte estábamos hablando sobre la distinción entre actividad física y ejercicio. Ujú. Exactamente. A ver, Ahora sí, Alejandro, Alejandro, dale, vamos. instrúyenos. Gracias. Volvemos. Bueno, entonces, para poder avanzar, estábamos por definir la diferencia entre la actividad física y el ejercicio, ¿no? Actividad física se define como cualquier movimiento o ejercicio como tal que haga el cuerpo humano que forme parte de nuestra vida diaria. Sí, me levanto de la cama, tengo que subir escaleras, recojo alguna cosa, corro camino o corro hasta la parada del bus. Eso es actividad física. Bueno, cualquier cosa Cualquier donde movimiento involucre mi cuerpo del como tal. músculo esquelético, ¿no? Claro, Y cualquier que además yo le adiciono que genera un gasto. Y que genera un gasto Claro, energético. todo eso está, aquí hablando con los nutricionistas, todo eso está calculado. ¿no? Así dicen. Vale, hay que dale, dale. Sí. Todo eso Paul. está dentro del cálculo, ¿no? Como tal. Ah, muy bien. Pero el ejercicio como tal es en el cual yo lo hago con un propósito Muy bien. específico o el propósito específico Del ejercicio como tal, del ¿no? ejercicio como tal. Voy a moverme, voy a estimular el músculo, voy a sudar, voy a elevar mi temperatura, ¿sí? Ujú. Y que tiene una programación como tal. Y que hay dos tipos de actividad física, ¿no? No, la actividad física en la que tú programas, La en la que programada. tú tienes una periodización, Claro. lo que hablas, la sincronización, Claro. y la actividad física que es no normalmente de la vida diaria. Por eso, la diferenciamos entre actividad, Actividad física, física la que y ejercicio es físico. parte del Ok. ser tú, y el ejercicio, el que programas, Ujú. el ejercicio. Planificado se puede Bien. decir. Sí, sí, va bien, va bien. Bien, bien, bien. Está bien, cuando dices voy a hacer un entrenamiento, ese es... Sí, va, Alejandro se quedó así. Mierda. ¿En qué Bastante. clase? No me acuerdo el semestre que miró. Bueno, yo sí tengo buena... No, dale, Alejandro, está Bueno. bien. Buena acotación. Yo sí. Aprovechando también un saludo a Hugo Angulo, si es que está viendo de pronto Eso, el... venga, que Saludos, fue también Huguito. profe
Hugo. ¿Has conocido Hugo. de Aquí Paul? tiene- ¿Conocido a aquí tiene un Alejandro fan. también? Yo no lo conozco. No, yo tampoco, No. no estoy diciendo... Yo tengo mucha estima con él porque Sí. fue mi entrenador de básquet desde Oh, pequeño. Muy desde buenos, la- muy buenos docentes. Yo en la tengo Nike. mucho cariño con mi facultad porque son muy buenos docentes, tienen muy buena vocación. Sí, sí. Pero espera, Bueno. ¿qué te gustó? No, mira, gracias a él, y contando un poco rapidito para no interrumpirte tanto, Alejandro. No, gracias Yo era muy pequeño, de estatura, de tamaño, a los 6, 7 Eres años. alto, loco. Y él me decía pivot, porque yo tenía muchas cualidades en el básquet de coger rebotes y hacer lanzamientos así, de rápido. Claro. O sea, a pesar de una baja Oye, estatura. pero yo recién me estoy desayunando, que Almorzando, almorzando, merendando. merendando, que estoy jugando básquet, tú. Sí, yo Siempre he jugaba jugado básquet. fútbol. No, jugaba fútbol desde los 20 años más o menos. Bueno, entonces allí Hugo fue que fue mi entrenador en esa época en la NAI, en la Academia Naval Almirante Iringo. Pues. Ah, caramba. Bien. Está bien. Y Luego se cambió la saya, luego se cambió la saya. exacto. Me falta- Él fue mi entrenador en esa época y pues gracias a él también tuve un proceso de estiramiento mejor, incluso estuve con Dilatación, nutricionista dilatación. en ese momento y fue de mucha ayuda para mejorar también mi proceso en el básquet. No, bueno, Pero ahora sí. la característica ahí que está resaltando es que él pudo ver cuál era tu fuerte en Exactamente. el baloncesto. Gracias a él, pues mi etapa de basquetbolista fue amplia, incluso Eso es bonito porque eso significa, primero, que él tiene un buen ojo para los talentos Sí. deportivos y no solo te condiciona cuáles son tus aptitudes físicas y en qué deporte deberías encajar, sino que qué te gusta y qué estás practicando y cómo serías bueno en Sí, esta correcto. Eso es Bien. muy bonito, muy profundo. sigue Bien. Alejandro. Ok, dentro de ese inciso, va, continúale. Listo, entonces la actividad física como tal. Bueno, tenemos varios medios. Estábamos hablando de que como deportista empírico yo quiero introducirme a la actividad física, al ejercicio como Al tal. ejercicio. Quiero empezar a hacer, o quiero empezar a moverme. Entonces vamos a hablar en general. Aquí tenemos algo en común de nuestras profesiones, nuestras áreas, y es que tenemos el mismo objetivo en común. Queremos salud, ¿cierto? Sí, correcto. El primer objetivo es la salud. Yo dividí la salud en 3 momentos de tiempo. El primer objetivo, el más próximo, es recuperar la salud. Me gusta definir el cuerpo en una frase que escuché hace mucho tiempo, el cuerpo como un motor, y un motor funciona perfectamente o no funciona. Si algún engranaje del motor está fallando, todo el motor está fallando, porque eso va a desencadenar que en algún momento falle completamente, ¿cierto? Si no le cambias eso que está fallando, va a fallar todo. Él no va a seguir funcionando a pesar de esa falla durante mucho tiempo. Es la Lo mismo sinergia pasa con el del cuerpo. Exacto. Entonces se pierde el equilibrio, tú lo vas a decir, la sinergia. Se pierde el equilibrio y entonces hay que restaurarlo. Entonces muchas veces la primera necesidad de ¿por qué quiero hacer actividad física? ¿Por qué quiero empezar a hacer ejercicio? Es esa necesidad primaria de necesito recuperar mi salud. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Esa es la primera, como el primer respiro de por dónde puedo empezar. O sea, el punto de partida. Exacto, el punto de partida. Entonces hay gente que dice, no, yo necesito bajar de peso, yo necesito cambiar mis hábitos, me siento muy aperezado, mantengo muy cansado, estoy perdiendo mucha masa muscular, ya se me notan los años. Oye, pero eso no sería condicionar mucho a la persona, es decir, si no hace, lo que yo entiendo, ¿no? Con esa explicación breve es que si yo no hago actividad física, entonces no tengo salud. Es que vamos a ser muy objetivos. El cuerpo está diseñado para esto. El cuerpo está diseñado para moverse. Y la mayoría de las enfermedades que conocemos hoy en día parten del sedentarismo. Ok. ¿Sí? La mayoría, yo entiendo que estamos Está bien. No, áreas dale, distintas. dale. Continúa. Está bien, La está muy mayoría bien, está parten muy bien. porque hay muchos sistemas bioenergéticos en el cuerpo que no terminan de funcionar completamente si no hay ese metabolismo óptimo que se modifica hormonalmente gracias al uso del cuerpo como tal. Yo creo que hay algunos contrastes, pero en esencia, en resumir lo que estás diciendo, va bastante bien con lo que, digamos, con lo que al final queremos todo, ¿no? El Que sistema ahí de ya salud. después entra otro nivel que ya vendría a ser la competencia. Sí, claro. ya. Claro, Ahí entraría ya otros detalles. eso es más, otros detalles. Lo siguiente, ¿cuál es la otra? Eran 3, ¿no? Son 3, sí. La segunda es mantenerla. Hablábamos de 3 momentos de tiempo. El primero, el más exacto, el primer día es recuperar la salud. Ajá. La segunda es mantenerla, lo que significa que que dentro del ejercicio, dentro de la actividad física, necesito crear un hábito para que esto se sostenga, ¿cierto? Para poderlo mantener. No solo correcto. venir y hacer algo por moda y por fiebre y hacerlo 1, 2, 3 meses y luego salirme.
Que de hecho siempre le digo... Bueno, pero esa es gran parte de la población. Pasa entonces. muchísimo y de eso también es algo que vamos a hablar así un poquito más profundo y es por qué pasa eso, por qué entramos y salimos y Sí. por qué... Y hay muchas cosas, a veces nos desanimamos, a veces nos frustramos, entonces Vale. voy a tocar un poquito Ok, eso. ¿la tercera? Y la tercera es proyectarla, que es la longevidad, que es algo que eso sí pega muchísimo y pega muy directo sobre a los deportistas empíricos y es porque los deportistas empíricos no son longevos, Ujú. ¿sí? Porque conocemos, O sea, ¿estás preguntando o estás respondiendo? es una retórica. Ah, ok. Sí. Porque hablábamos ahorita del parkour, para los que de pronto no conocían ahí la explicación del parkour voy a definirlo vulgarmente como siempre le digo a la gente para que me entiendan. El loquito que anda saltando muros y escalando paredes en la calle, ese es el parkour, el que ya ha visto usted Más por ahí en entendido, YouTube, en creo. Instagram. Pero menos esos que se meten a las 1 de la Ah, no, mañana, no, esos son por delincuentes. supuesto. No, pero esos no. Ahí esos en Parque La delincuentes. Kennedy. Claro, sí. Una sola entrada. La man, sola entrar. Eso es coco y leche. Desastre. Bueno, continúa, va. Entonces, estamos hablando del parkour y en mis años de experiencia he visto muy buenos talentos, he visto gente muy buena, he conocido gente en Colombia que uno dice, loco, ese man está a nivel internacional para que vaya a una competencia. Y uno lo sigue, está atento de su progreso y a los 2, 3 años, 5 años se desapareció. ¿Qué pasó con ese deportista? ¿Por qué ya no lo vemos? ¿Por qué no siguió creciendo? O sea, 5 años Claro. para un deportista es muy Bastante. poco. O sea, es bastante, pero es poco. Su carrera es para que entrene 15, 20 No, años. pero hablo 5 años de que se dedique a eso. Claro. Ya es como que está haciendo un colchoncito interesante. Claro, pero uno espera que siga avanzando. Claro, por supuesto, que tenga una carrera más Hay una dotada, parte que yo evidentemente. quisiera, por ejemplo, tocar un tema, es que va a depender mucho del tipo de deporte, qué tanto incentivo es que para que una persona que tenga, digamos, tenga esos dotes, una persona dotada para esa actividad, Los skills. tenga el incentivo para profesionalizarse. Pregunta, ¿qué incentivos? ¿Económicos O sea, o no es lo mismo incentivos que del alguien sea medio? bueno para el fútbol, No, es que eso es un que deporte sea que, bueno. digamos, que De es muy, claro, que es muy Comercial. popular y comercial Claro. y la mayoría de las personas que ingresan al fútbol es para salir de su Exactamente. posición económica, Ujú. ¿no? De salir de la pobreza, por ejemplo. Exactamente. Pero, por ejemplo, puedes vivir practicando parkour, puedes vivir digamos, practicando, qué sé yo, escalada, remo, o sea, ese es O el sea, punto que tú vivir quieres llegar, ¿no? Sí, económicamente, Sí, ¿sabes a lo que sí. quiero Ajá. llegar? sí, árale. Entiendo ese punto, es un punto bastante fuerte. esa motivación externa. por Claro, decirlo claro. así. Es importante. Se podría, y hay muchos que lo han logrado. Los primeros que vimos que, como digo yo, supieron romperla con el parkour fueron un grupo que se llamaba Tree Room, que eran como 10 pelados, entre ellos eran hermanos y primos. ¿Estás hablando de Ecuador? No, hablando internacionalmente, que fueron como los pioneros, pues, del... ¿Querías hacer ¿Franceses o no? No. una? Teniendo en cuenta que el parkour nace de ese Sí, nace en Francia, de ese pero país. se expande en Europa. Sí. Pero este grupo no te recuerdas más o menos de dónde? Ellos eran, creo que era una mezcla entre ingleses y ucranianos. Ok, Sí, porque yo recuerdo los primeros videos de siempre decía UK, ok. pero Reino Unido. ellos Entonces debe ser de Inglaterra. son Armitage, ellos Seguramente. son de Inglaterra, por ahí esa Sí, zona. claro, claro. Y- Entonces estos manes se volvieron tan buenos y se caracterizaron tanto y en esa época del YouTube, cuando estaba explotando por allá 2008, 2009, hacían videos donde ya tenían muchísimas vistas, donde casi nadie veía YouTube, era muy poca gente. claro. Y a nivel deportivo estaban en muy alto nivel y ellos se propusieron crear su propia marca, su propia empresa, pero necesitaban fondo. Claro. Dentro de los estos que hicieron dijeron vamos a participar en los récords Guinness. Rompieron como 5 récords, reunieron el dinero y con eso hicieron, Claro, pero lo rompió porque todavía no había. Pues, ¿no? pero eran cosas re Lo locas. pusieron, ellos mismos rompían sus propios récords. propio supongo. No, ya hay un récord, por lo menos aquí el récord de la parada de manos. Entonces el Ah, man o dijo, sea, no, me era- quiero parar de manos allá en un edificio de 10 pisos y durar 30 O segundos. sea, ponía otra variable a esa para demás. Claro. Era como Entonces, el parkour, pero alejado de toda esa síntesis, de Claro. todo ese conjunto. Claro, claro. Sí. O de repente donde estés, acuérdate que aquí también hubo una vez un intento de programa social con circo, ¿no? Sí. Como en su momento, o sea, si estás en Montreal, pues, y No. lo haces a los 6, 7 años, pues conoces que ahí mismo está el Circo du Soleil, pero ya va a depender mucho de esas otras características de cómo Psicosocial, te en lo que muevas, estamos dónde estás, hablando, claro. exactamente. Ok, continúa. ¿Y ahí? Bueno, entonces lo que él decía, pues sí se puede. Justo por ahí estaba viendo en directo a un amigo que aprecio mucho también, de Pasto, que él
A través del parkour también se formó empíricamente y ahorita está dando sus clases. La mayoría de los que conozco de aquí, de Quito y algunos de Guayaquil, tienen sus clases formativas de parkour. Abren sus academias o hacen sus clases personalizadas, sí. Okay. Yo tengo algunas preguntas, Alejandro, para cuando volvamos al siguiente bloque, porque ya tenemos que irnos a una pausa. ¿Un corte ya? Sí. Bien, bien. Tipo de deporte, que es el parkour, la intensidad del parkour. ¿Existirá algún momento mejor del día para poder practicarlo? Y de pronto, ¿qué gasto energético podría tener este deporte? ¿No? Al volver de la pausa, pues seguramente lo vamos a tener. Ya volvemos. Volvemos. Singing like, girl, you know your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Bien, regresamos a su programa Nutridos. Les recordamos el número de WhatsApp, UCSG Radio, del 098 21 21 17. Estamos el día de hoy con un invitado muy especial, Alejandro Ñáñez, que es también especializado en este tema del parkour, practicante de parkour también, y nos contaba un poco de este tema. Síguenos instruyendo, por favor, Alejandro, sobre este... Okay. Sobre el tema, claro, sobre el tema que hemos llegado, por el cual lo hemos invitado. Sí, correcto. Y luego esto aquí se empezó a dispersar un poco. Sí, vamos a dejar de lado el parkour. Vamos a resaltar que en el parkour me formé como deportista empírico y que tengo muchísimos conocidos deportistas empíricos que practican el mismo parkour, escalada, skateboard, patinaje, cualquier deporte en el que llevas muchísimos años, y en este caso los deportes extremos también, que requieren mucho más de esto que estamos tocando el tema de hoy, que es la importancia de la preparación física. Vamos a hablar de los errores o las consecuencias que suceden cuando no hay esta base como tal. Okay. Son los más comunes. Si tienen alguno por ahí en mente, me lo pueden decir por acá también. Lo primero, las lesiones. ¿Sí? Eso es lo más obvio, que también pasa a pesar de que haya preparación física y que haya formación o que tengas un profesional de lado. Las lesiones ocurren, que son evitables, la mayoría son evitables, ¿sí? El aburrimiento. Lo hablábamos ahorita, decían, no, pero es que prueban un deporte y prueban el otro y se salen, ¿sí? Okay. Eso también es muy común. Y el estancamiento. Cuando hablamos de estancamiento deportivo es que estoy avanzando y llego a un punto donde paré de progresar a pesar de que esté cambiando mis ejercicios, a pesar de que haga lo mismo me estanco, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué produce esa estancación? Esos son las principales consecuencias o errores que se cometen, y es porque por falencia de los fundamentos que voy a tocar a continuación. Si tienen alguna otra de estos errores que consideren, que tengan por ahí. No, me parece que esos son los... Si no, nos extendemos aquí, nos quedamos 2 horas. Bueno, fundamentos, la musculación. Súper importante el trabajo de musculación para cualquier deporte hoy en día. Vamos a hablar de la evidencia que todos hemos vivido. ¿Cómo era? Decías el baloncesto, ¿no? Fue tu área primordial. ¿Cómo han cambiado el contexto físico de los deportistas, de los baloncestistas del 80, del 90 a los que están ahora? Claro. ¿Cómo eran antes? ¿Eran flacos y altos, sí o qué? Flacos y altos, esa era lo común. Y así tenían que ser, ¿cierto? ¿Y cómo son ahora? Ahora ya son más musculados, no necesariamente tienen que tener una altura considerable de 2 metros, por ejemplo. Exacto. Vemos a día de hoy que hay basquetbolistas en la NBA, en una liga tan buena, de 1,70 m, de 1,80 m, siendo no tan altos para ese deporte. Y la preparación muscular que estamos hablando ahorita es increíble. Ya no solamente ven la técnica, los movimientos, la táctica, sino también ya ven más desenvolvimientos como el compromiso. Las habilidades ya no son solamente en lo que se fijan, sino también en el profesionalismo. El profesionalismo del jugador. No solo en el básquet, sino en todo deporte, pienso yo. En todos los deportes. Listo. En la musculación hablamos de la creación de nuevo músculo. Ajá. O el mantenimiento como tal, ¿sí? Dependiendo de la actividad física a la que yo esté haciendo, mi cuerpo se va a adaptar para ser más eficiente y va o necesitar más masa muscular o necesitar menos masa muscular. Nunca va a ser lo mismo. Vamos a comparar 2 personas que miden 1,70 y que pesan 70 kilos. Nunca va a ser lo mismo, que aunque pesen y midan lo mismo, uno que practica atletismo de fondo, o sea que corre 20 kilómetros en adelante, o alguien que practica halterofilia.
que es el levantamiento de pesas. Ujú. Obviamente uno tiene que tener mucha más masa muscular que el otro. Para el que corre, tener tanta masa muscular significa un peso extra, porque vas a cargar todo ese peso, todo ese recorrido. El cuerpo tiene que ser eficiente. Va a tiene mermar que- en su A ver, rendimiento. Tiene hay que una, cargar una, menos. una aclaración, un inciso. Dime. No es que la masa muscular te vuelve pesado, sino, a ver, porque hay que diferenciar algo. Si es que lo haces orientado hacia la hipertrofia, como un halterofilia, Claro. por ejemplo, persona que realiza halterofilia, o un fisioculturista, que es más por Claro. estética, evidentemente que ahí va a existir una diferenciación en cuanto a la percepción de la velocidad de un fondista. Por Claro. ejemplo, un Usain Bolt tiene mucha masa musculoesquelética, Pero es el hombre más sin rápido embargo, del mundo. es el más rápido. Pero es que hay que hacer esa aclaratoria porque se presume o se piensa que no hago musculación porque si no me vuelvo lento. No es que te vuelves lento, sino que probablemente tus tipos de fibras, que son ya otras cosas que estaríamos Sí. hablando, van a ir cambiando para las habilidades que se necesitan hacer en tu actividad. O sea, depende Exactamente. cómo llega a generar Por- esa masa Por muscular. supuesto. El tipo ¿Para, de ¿para qué? entrenamiento. ¿Para qué lo necesitas? Exactamente. Entonces ahí Es- entra lo que tú dijiste hace un momento, Alejandro, que bien lo dijiste, que en algunos deportes voy a utilizar más o menos fibras musculares. Exactamente, o sea, que Porque no, va a depender no es lo de eso. mismo, no es el mismo requisito. Correcto. Ahora Entonces, sí. es buena Va. aclaración, gracias por eso, porque la gente lo puede interpretar así. Sí, sí, porque- de hecho lo interpreta así. O sea, y te correcto. lo hablo desde el punto de vista de la experiencia. En deportistas, en futbolistas, no quiero ganar mucho músculo porque me voy a hacer lento. No, eso es falso. O sea, no. Es que justo por no eso va a estamos pasar tocando eso. ese tema, porque les decían eso en los 90, en los 80, no puedes ser tan grande muscularmente porque eres muy lento. Y ahorita como son súper más explosivos, saltan muchísimo más, tienen mucha más fuerza y estamos hablando de Hay más fuerza rápida, conocimiento. fuerza Mira, explosiva. mira el Bayern Múnich, cómo hace que todos sus deportistas crezcan Reciben muscularmente, a un, claro. a un Moisés Caicedo, por dar un ejemplo. Y parece que se Sí. metiera sola al gimnasio. O mira, Sí. tenía un ejemplo de Antonio Valencia en el Manchester United. por ejemplo. Correcto, cuando él, Muy cuando conocido. él salió de aquí, físicamente salió totalmente distinto. O sea, delgado, Ay, no. alto, Tuvo que punto. adaptarse. Claro, y luego pues ya hay una incorporación de la masa musculoesquelética, eso es Exacto. importante. Entonces Ok. tenemos esa evidencia Dale. mundial de que Continúa. hay unos nuevos estudios que respaldan muchísimo de que la preparación muscular es vital y es muy importante para los deportes como tal. Es correcto. Obviamente que hay que saberlo trabajar y hay que saberlo enfocar. Concuerdo muchísimo ahí. Va. Vamos a tocar el otro punto que es la técnica, ¿sí? Ya sea la técnica, la incorporación de una nueva técnica o el perfeccionamiento de una técnica como tal. ¿Sí? Ok, dale. Porque vamos a poner el ejemplo de un skater. Ajá. Ya me salió el truco. Ya pasó otro truco. Y si pulo es la ejecución de ese truco, ¿sí? Cuando desbloqueamos cualquier movimiento, cualquier truco, llamémoslo entre comillas, hay que repetirlo tantas veces que se vuelva automático, que ya no tenga que pensarlo, que yo ya pueda estar pensando en mi siguiente movimiento. Que esté o- mecanizado. Exacto, que esté mecanizado. Ok. Entonces, como deportista empírico voy a hablar de la persona que sale a correr, yo solo salgo a correr todos los días y corro 5 kilómetros. ¿Y qué pasa con la técnica? Claro. ¿Dónde está y cómo estoy corriendo? ¿Estoy corriendo bien? ¿Estoy corriendo mal? ¿Puedo mejorar Alejandro, mi ¿para qué carrera necesitas mejorar la técnica? ¿Para qué? para ser mucho más eficiente? Eso es importante. Escuchen lo que un poco comenta Alejandro, ¿no? ¿Para qué necesitas entonces arreglar la técnica? Para ser difícil. Importante. A pesar de que no seas de élite, necesitas igual Claro. mejorar la técnica. Claro, entonces es importantísimo. Siempre Ahí los hay dos cosas puntos que base de la mejorar. técnica es, con técnica no hay lesión, Muy bien. ¿sí? Bien. Y con técnica soy mucho más eficiente, lo que significa gasto menos energía. En lo del deporte es en los que de larga duración necesita ser muy económico energéticamente, entonces si ejecuto mejor los movimientos, gasto mucha menos energía. Un maratonista o un Ironman, por Exacto. ejemplo. si no Y tiene vemos técnica. muchísimos casos, justo ahorita que estaba poniendo el ejemplo, la gente que corre, pues que yo salgo a correr y estuve corriendo un mes y ahora me duele muchísimo las rodillas. Dos bases. Primero, ¿cómo está tu masa muscular para correr? ¿Estás realmente amortiguando la pisada con la masa muscular que tiene? ¿Está fortalecida? ¿Tiene la fuerza para aguantar esas pisadas? ¿O estás, digámoslo vulgarmente, estás aguantando todas esas pisadas en los huesos? Ujú. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo está tu técnica de carrera? Hay gente que saca mucho los pies hacia afuera, hay gente que colapsa las rodillas hacia adentro. Entonces, todas esas cositas súper importantes en las bases para lo que dijimos ahorita, para no O sea, caer en son- los errores de las lesiones. Son detalles. ¿no? Esos Son detallecitos. detalles. Interesante, vale. Y una base muy grande y que justo ayer hablaba con un compañero de parkour, la periodización. Ok. Que básicamente es, necesito programar mis entrenamientos, tengo que saber programar mis entrenamientos, porque si no sé programar mis entrenamientos, caigo en justo todos estos errores que estoy haciendo. Justo ahorita en el gimnasio estaba escuchando un chico que, por ahí, me disculpa, pero el man estaba hablando en voz alta diciendo
que hacía pierna hoy y que mañana volvía a hacer pierna en el gimnasio. ¿Qué pasaría Y ahí? hay otro que le dice, pero no es mucho. Le dice, no, es que yo mañana hago con poquito peso. Depende del objetivo de él, su cuerpo se va a adaptar y va a llegar a ese objetivo más rápido o menos, ¿sí? Ok. Pero si él quiere construir masa muscular, no debería estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque uno de los errores que me olvidé escribir aquí es que los deportistas empíricos no descansamos. Falta de descanso. Exacto. Eso. Un empeoramiento de la Mientras calidad del más, sueño. mejor. Es Mientras verdad. más mejor. Y uno, ¿cómo hacía? Entre más mejor. Todos no los días siempre- salía a no hacer siempre lo es así. mismo porque hasta que me salga y ahí ya cambio. Entonces yo cuando yo empecé a hacer calistenia, todos los días a hacer muscle up, a intentar muscle up, hasta que me salió. 30 días haciendo hasta que me salió. Pero luego me di cuenta, claro, que mientras uno le sale, uno empieza a hacer esto, te empiezas empiezas a buscarle el lado fácil al muscle up y ahí que hay comprometimiento de articulaciones, sobrecarga. Sí. Vale, pero todo esto lo aprendiste porque estás teniendo una formación académica. Claro, o sea, ya lo había aprendido empíricamente, pero fui a confirmarlo en mi carrera. Ya está, muy bien. ¿Qué otra cosa más tienes ahí para resolver? Sí, entonces hablamos de la periodización, que en la periodización primero hay que tener el conocimiento. Voy a aclarar algo muy importante que me gusta que la gente lo sepa, y es que todo conocimiento es válido, Ujú. siempre y cuando tenga fundamento. No todo tiene que ser profesional. Entonces yo tengo que formarme profesionalmente para saber cómo entrenar. No. Tú puedes, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, nuestra labor, que es tener el conocimiento profesional al alcance de la mano de las personas, ¿no? Claro, comunicarlo. Exacto, Y saber comunicarlo. comunicarlo también. Entonces lo Importante. primero es el conocimiento, siempre y cuando tenga fundamento. Ojo, una de las cosas que más pasó en cuarentena es que la gente se animó a hacer ejercicio, pero aparecieron muchos lesionados por dos cosas: por el desconocimiento, y de ellos por empezar a hacer ejercicio porque sí, y por el desconocimiento de las personas con las que entrenaban, que empezaron a hacer ejercicio con influencers y eso, que no está mal. Yo siempre digo, tienen buenas intenciones esas personas que dijeron, hagan ejercicio conmigo. El mundo está lleno de buenas intenciones. Y no Sí, siempre pero va- pues ahí necesitamos bases, ¿cierto? Exacto. Por eso la parte académica. Exacto. Interesante, dale. Y el desglose y la programación de las capacidades físicas. Entre las capacidades físicas tenemos las condicionales y las coordinativas. Voy a hablar de las más conocidas, las condicionales, que hablamos de velocidad, fuerza, resistencia, ¿sí? Condicionales. Condicionales. ¿Y las coordinativas? Las coordinativas hasta el equilibrio, el balance, la orientación, esas... Todo lo que tenga que ver con coordinación, básicamente. Sí, vamos a hablarlas, a desglosarlas Ok, así. vale. Entonces, si ya conozco cuáles son las capacidades físicas que requiere más mi deporte, pues entonces, ¿cómo programo mi programa de entrenamiento para... planifico? Voy a hablar de lo mío. Yo entreno parkour. ¿Qué días entreno parkour? Viernes y domingo. Listo. ¿Y cómo hago mi preparación física? Empieza desde el día lunes. O sea, en realidad empieza el domingo. El domingo es mi día más fuerte de entrenar. Ujú. ¿Sí? Dependiendo de cómo entrene el domingo, la energía restante que me queda, entreno el lunes. El lunes hago tren inferior. Ok. Pero entonces, ¿qué hago? Y eso le contaba una vez a una amiga, Valeria, que es entrenadora, le digo, prefiero que mi trabajo en el gimnasio lo condicione mi entrenamiento de parkour, que es mi principal, ¿sí? A que Ok. sea al revés, porque si yo entreno muy fuerte hoy en el gimnasio y mañana voy a hacer parkour, pues mañana o no voy a tener la fuerza para saltar, o estoy propenso O sea, a la lesión porque estoy muy Tienes que cansado. priorizar no una recuperado. actividad. Exacto. Para, dependiendo de esa actividad, que es la prioritaria, hacer otras cargas. Exacto, entonces, como te digo, lo que tan fuerte entrené ayer condiciona qué tan fuerte voy a entrenar hoy. Porque si puedo entrenar en el gimnasio estoy más lejos de la lesión, más lejos del peligro, porque estoy haciendo máquinas donde tengo estabilidad, donde puedo controlar el peso, donde controlo el rango, todas esas Muy cosas, bien, ¿cierto? claro. Descanso mañana, el tren inferior, mañana hago el tren inferior, mañana hago tren superior. El miércoles hago algunos ejercicios de pliometría y salto con mi peso corporal. Ujú. Descanso el jueves y ya el viernes otra vez calle. Ok, va. Perfecto, entonces, dicho eso, nos tenemos que ir a una pausa en este momento y volvemos al siguiente bloque. No se despeguen. Bueno, My heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. place to find the lovers of the bar. Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Nutridos y continuamos con el bloque ya el último. Qué pena que sea el último, nos estamos quedando corto al parecer. Saludos allá a toda la gente de Instagram de Paul Flores P. Por acá También también. allá a toda la gente que está conectada en el Instagram de Alejandro, muy bien, está activa la gente ahí. Yacir Palacios, todo bien. Bueno, continuamos entonces con lo que estaba resolviendo Alejandro aquí a mi derecha, a mi diestra. Entonces, para finiquitar esa parte, ya la parte ya más by the book, de experiencias, etcétera, y luego ya entramos con preguntas que ha hecho el público y con preguntas también que tiene Yacir Palacios y Paul Flores P dentro de la galera. Así que nada,
continuamos entonces para resolver esta parte ahí. Sí, Va, vamos listo. a concluir, para resumirles aquí y retocarles otra vez a las personas que nos están escuchando. Los errores comunes, ¿no? Los errores comunes, por si se sienten identificados, cada error vamos a resaltar con su respectivo fundamento. Los errores principales en los que caemos por ser deportistas empíricos es caer en lesiones, ¿sí? En el aburrimiento, en el estancamiento, y bueno, aunque estos ya están implícitos en el cuarto, es que no descansamos lo suficiente, ¿cierto? No sabemos descansar ni entre entrenamientos, o no sabemos descansar entre series, no sabemos descansar durante el entrenamiento. En general hace falta darle prioridad al descanso como tal, el descanso y la recuperación. Correcto. Y bueno, respectivamente los fundamentos como tal, el cuerpo es nuestra herramienta para el deporte, entonces hay que prepararlo para tal. No solo se debe, es que yo quiero ser bueno en patinar, solo salgo a patinar. Hay muchísimas bases detrás de eso. Claro. Y si vamos algún día a las academias como tal de respectivos deportes, te vas a dar cuenta de que hay un proceso formativo detrás de todo eso. A los niños no solo los ponen a correr para que corran más rápido, sino que los ponen a hacer ejercicios de salto, los ponen a hacer ejercicios de reacción, los ponen a hacer ejercicios de fuerza, sí, los ponen hasta hacer juegos para que se vuelvan mucho más ágiles de cómo reaccionar, cómo responder frente a diferentes situaciones. ¿Y todo eso para qué? Para que sean mejores, en el ejemplo que estoy poniendo, y es correr más rápido. Y uno diría, ¿y no es mejor que salga solo a correr? Porque ese era el conocimiento de nosotros empíricamente, ¿no? Claro. Implican más cosas ahí, ¿no? Implican muchísimas más También cosas. Yo creo que juega un papel importante la cultura de la actividad física que se desarrolla en un país concretamente, como por ejemplo los keniatas o los kenianos. Ellos, su orientación de la actividad física es más de de resistencia, de correr, ¿verdad? Entonces Eliud, por ejemplo, que es uno de los máximos exponentes en cuanto a correr, el maratonismo, etcétera, que es uno de los campeones mundiales, pues nace ahí de esa cuna, y muchos de ellos pues siguen ese ejemplo. Claro. Lo mismo en Jamaica, los jamaiquinos, en este caso pues Usain y todo el conglomerado que está implicado ahí en 400 metros planos, por ejemplo, es que son los hombres imbatibles. más rápidos del planeta. Son imbatibles. Son ahí. todos. Sí, Es un equipo completo. Correcto. Aunque- Habla por la cultura, porque ahí, ahí no hay futbolistas. Aunque hay ahí también que resaltar que es una condición genética también muchísimo eso. en ellos. Sí. Hay un libro que se llama El Gen Deportivo, donde se puede evidenciar un poco ese contraste de si el deportista nace o se hace. Entonces hay un poco Interesante. hay un poco lo debate. ¿Qué dices tú, Alejandro? Justo hablábamos ahorita un poquito de eso, y cuando me hacías la pregunta de si creías que las personas, cuando hablabas de qué hacemos con esos que tienen todas esas aptitudes físicas para el... Yo considero que la disciplina tarde o temprano triunfa sobre el talento nato. Sí, o sea, digamos, lo pulen, y como lo pule, mejor. Si alguien tuviera las dos, sería increíble. Por supuesto. Que lo Hay un pelado que les puedo recomendar, se llama Ellis Torhal, creo que es Estados Unidos, tiene 17 años recién, pero tú lo ves y es como un man que hubiera entrenado 20 años parkour. Claro, pero son sus skills, ¿no? sus habilidades natas. Él tiene el dominio, y el man es súper disciplinado. Yo creo que en cuarentena es la persona que más vi entrenando así todo el tiempo su vida que estaba entrenando en el También gimnasio. los tiempos, la ciencia del movimiento, del deporte, la tecnología, la biomecánica, el ojo mismo, e incluso todo lo que mueve hoy en día a equipos interdisciplinarios y las mismas marcas. O sea, ha nacido con una genética, digamos, privilegiada para eso, y en un tiempo también donde se presta, pues, ¿no? para eso. Donde hay Instagram, donde hay TikTok, y donde hay videos donde puedes ver y tener tus mentores. Es correcto. O sea, si estuviéramos en una época de zombies, el parkour sería Claro. 5 añitos de zombies. El el parkour parkour es creo que sí o sería sí. crecimiento exponencial. Exacto, ¿no? Para sí o poder sí. saltar No habría de- nadie que no haga lo básico del parkour. Bien. Oye, bueno, Alejandro, tenías preguntas, me parece, Sí. ahí de la gente de Instagram. Entonces les digo así resumidito: la preparación muscular o la musculación, la técnica como base, y la periodización o la preparación del su cronograma de planificación. entrenamientos. Listo, unas preguntas. Valeria me ha hecho aquí una pregunta muy interesante. Me decía hasta qué edad se puede preparar o pulir esas bases físicas. Y voy a hablar de mi opinión personal. Yo considero que las bases nunca se dejan de trabajar. Y pongo el ejemplo de, siempre considero muchísimo a Messi y a Cristiano Ronaldo porque los admiro mucho como deportistas, que en el deporte la gente
yo siempre le dije a mi papá, ¿por qué los deportistas tienen que morir, los futbolistas tienen que morir a los 25 años como que ya no tuvieran más vida futbolística? Eso fue hace bastantes años ya. Yo sé, pero ahorita estos manes a esa edad 35 no es tan años. común, Sí. no es para nada común y les dicen, usted ya no da más, usted ya no puede más. No, Obviamente para que va los de parte y 35, parte, 35, 36. pero va de parte y parte, va de ellos que se empiezan a descuidar y de que las agencias como tales les dicen ya está muy viejo. Pero ellos siguen dando muchísimo, entonces los admiro muchísimo por eso, porque son personas de lo que hablábamos ahorita que están proyectadas a la longevidad deportiva. Exacto. En algún momento que dejen de jugar profesionalmente van a seguir haciendo su Es actividad que también física. van saliendo más ayudas, más conocimiento, Claro. más personas especializadas en el tema. Fíjate que antes solamente importaba la medicina deportiva, después entraba la fisioterapia deportiva, Claro. luego ya entraba también la nutrición deportiva. Somos un equipo de trabajo. Y ya el entrenador y todo eso se vuelve un equipo interdisciplinario, ¿no? En el deporte, que también es importante. Sí, muchísimo, muy importante. Bien. ¿Tienes Sí, alguna otra Sí, pregunta? entonces la respuesta era pues que nunca se debe dejar de trabajar, la base física. Te iba a responder eso haciéndote esa pregunta, Valeria. Obviamente mientras más temprano comienza a trabajar, Claro. pues mejor. Si se comienzas con bases, comienzas mucho mejor. Cuando ves un futbolista que deja de hacer dominio de balón y que deja de dar vueltas alrededor de la cancha? Nunca. Nunca. Hasta el día que él juegue va a hacer eso, Claro. ¿cierto? Entonces es una base que nunca se deja Hay trabajar. ejemplos también, ¿no? Ronaldinho, Ronaldo, o sea, a nivel de Ecuador también, Antonio Valencia. Hay muchos ejemplos que se pueden proyectar en ese sentido. ¿Tienes alguna otra pregunta, tal vez? Sí, me había preguntado por aquí Santiago que cuál era la importancia del calzado. La importancia del calzado, y ese es un error que muchísimos caemos, ya sea como deportistas empíricos y aún al deportistas ya con procesos formativos. Es que no sabemos escoger el calzado porque no sabemos cuál es el objetivo como tal de nuestro deporte. He tenido clientes que tengo en el gimnasio y tengo que hacerle la recomendación, ese zapato no es para venir al gimnasio. ¿Pero por qué? Es un zapato común y corriente. ¿Por qué? Porque cuando vas a mover un peso necesitas muchísima más estabilidad. Necesitas una suela plana. Ok. Que tu pie esté en mayor contacto con el piso todo el tiempo. Y si vienes con el típico zapato que te venden en la tienda deportiva, te van a vender un zapato para correr. Claro, Ese zapato para correcto. correr tiene un diseño diferente, Tiene donde una lo que curva busca es encima. que haya menos contacto con el piso, contrario. donde el pie esté encurvado casi todo el tiempo. De hecho, te obliga a empujar hacia adelante porque tiene un taco muy alto. No está diseñado para que hagas una sentadilla por con ejemplo. peso. Bueno, Claro. Son cosas, detalles muy Y importantes. detallecitos pequeños que cuando un par de clientes me hicieron caso, compraron otro tipo de zapato, vieron que hacían las sentadillas súper tranquilas, bajaban muchísimo más, y en la zancada o en el desplante, que no tenían nunca equilibrio, ahora sí tenían el equilibrio. Cositas tan básicas y Que pueden mejorar de gran forma el rendimiento, ¿no? Mejora muchísimo. Es que para eso están diseñados. Detrás del calzado deportivo hay muchísimo estudio científico, hay muchísimas cosas, Correcto. pero yo considero, y ahí sí lo voy a tocar, es que siento que aquí no nos saben vender los zapatos deportivos. Uno va a comprar un zapato deportivo y lo tiene catalogado entre entrenar y correr. Sí. Y, Eso el es que todo te- lo que y el que existe. está ahí trabajando no sabe nada de esos zapatos. Yo soy cansoncísimo con comprar zapatos para entrenar parkour. Porque ya he probado, he tenido que probar muchísimos zapatos y siempre le encuentro un pero a un zapato. Entonces yo voy y le digo a la chica, mira, yo estoy buscando esto, pero con esto y con esto. Y se queda mirando y me dice, ay, no, yo no sé. Yo no Alejandro. sabe qué está vendiendo. Ahora mismo, supongamos que te llega una persona, ¿no?, al gimnasio de pronto y te dice, quiero practicar parkour. ¿Qué necesita esa persona para empezar a hacerlo? Bueno, Contratar sus lo servicios. principal. Además Primero, contratarme. de- segundo, todo lo que... ¿Cuánto tiene? Segundo, Francia. No mentiras. No mentiras. Lo principal es las ganas. A mí me parece que lo principal es las ganas, porque con las La ganas, motivación. con la motivación tienes todo detrás. Bien. Yo no hay nada peor que estar buscando a una persona para que haga. Sí, uf. ¿Sí? Eso ustedes como Claro. nutricionistas lo saben y lo viven muchísimo. Yo siempre digo, si el trabajo de un entrenador es duro, el trabajo de un nutricionista es 1000 veces más duro. Bueno, tiene Entonces, sus grados de complicación cada uno. ¿cómo? Tiene sus grados de Claro, complicación claro, cada uno tiene. en su campo, ¿no? Entonces, lo principal es la motivación y lo segundo, las aptitudes físicas las vamos a ir trabajando. Sí, eso, Interesante. porque es que el parkour igual está al alcance de cada uno.
de acuerdo a tus capacidades te vas a ir adaptando y eso es lo que vas a ir poder Hablábamos un poco en un corte que aún no se consideraba como un deporte de Juegos Olímpicos, ¿no? Pero que todavía no está en el camino está en el de camino. hacerlo, ¿no? Como hablábamos también que en los últimos Juegos Olímpicos habían entrado algunos deportes también, ¿no? El BMX Y la Freestyle. escala deportiva. freestyle y también la el escalada skateboard deportiva. también se estrenó. El skateboard también, sí. entonces ya están entrando también dentro, ¿no? Ahí por ahí también va el parkour y seguramente que Eso otros es bonito, deportes eso también. pues, ahí le hago propaganda a- ¿Qué gasto energético aproximado puede tener un entrenamiento parkourista? de Tal vez. Yo considero que de los deportes que he practicado es el deporte más completo que hay, porque es el deporte en el que necesitas fuerza, explosividad, necesitas resistencia, necesitas técnica y además es el deporte que varía todo el tiempo. La mayoría de los deportes tienen un escenario estable y si te cambian de cancha son las mismas medidas. En el parkour, aunque sea el mismo salto, varía porque hoy hay más sol, hay menos sol, hay más polvo, llovió, cambiaste de zapatos. Claro, los cambia factores todo el tiempo. climáticos, Entonces, factores te que estás están alrededor adaptando cambian. todo el tiempo. La hora a la que Interesante. entrenas. Y el hecho de que seas más fuerte que el mes pasado significa que tienes que dar 2 pasos menos para ese salto. ¿Cómo te adaptas? Créeme que eso pasa muchísimo. A veces voy a hacer el mismo salto y vas corriendo y al final frenas porque Bien. dices, no salí con el pie que era. Bien. Ah, bueno, ok, ok. bueno, nos Bien. ha quedado corto el programa, Muy la corto, verdad. porque también ingresarían ahí temas como, por ejemplo, la cultura, como, por ejemplo, también temas orientados hacia la parte de las cábalas, etcétera, que pudiera ser, ¿no? Pero bueno. Y así nos despedimos, Sí, entonces. nos despedimos. Empieza. Hablando de eso de las cábalas, ayer justamente en el estadio nos preguntaban que por qué no celebrar los goles. ¿Como Por- cábalas? Sí, Por tal vez. cábala, nada. Nada que ver. Dale. Pero bueno, un gusto tenerte acá, Alejandro. Esperamos que muy pronto tengamos una segunda parte. Que Ahora ha hablar estado de la muy calistenia. interesante hablar sobre este tema. Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Paul. Muchas gracias a todos. Igual nos hemos quedado con ganas todos de Hey, ¿qué poder pasó? escuchar un poco Ah, más ya. sobre el tema, que se puede dispersar a muchas otras líneas de deportes y de disfrute con el movimiento. Muchas gracias, Alejandro, y por mi lado hasta el próximo viernes. Alejandro, te toca, dale. Tu despedida. Gracias a ustedes, gracias por la ¿Dónde invitación. te pueden contactar, por cierto? Ah, ¿Dónde te pueden seguir? Tus redes. bueno, primero me despido, agradezco, gracias por la invitación, el chévere A ti, estar a ti. aquí con ustedes compartiendo. Como dijeron ustedes, el tema sí quedó cortito, es bueno que si en la transmisión pues que publiquen por ahí, que comenten, que Sí, por que supuesto. queramos una segunda, Claro, claro. Los temas otro que les tema gustaría. que podamos trabajar en otro momento, sería muy bueno. Pues Hay un genial. tema que lo lanzo del aire, siempre me ha gustado, los mitos y verdades del entrenamiento. Es Ok, bueno también. Está bueno, está interesante eso. Bien. Y bueno, mi Instagram, Ajá. AZ-Alejandro, ahí encuentran un poco de lo que hago como entrenador y lo que hago como amante del movimiento, el parkour, Bien. calistenia, cualquier cosa. Bien, entonces nos despedimos. Adiós. Hasta otro momento, hasta otro episodio. Nos vemos. Ya saben, primero pienso y luego como. Bye. Adiós. Gracias. Nos vemos. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.